Hola, ¿qué tal docentes del Colegio San Luis Beltrán? Les habla el ingeniero Denilson Avellán, responsable del departamento de IT. En los controles también está el ingeniero Piero Marenco. Nosotros llevaremos a cabo lo que serían las capacitaciones o mini talleres de herramientas tecnológicas, tanto de Google como herramientas tecnológicas que nos ayuden a la enseñanza y el aprendizaje online. Entonces se les compartió, si mal no recuerdo, lo que sería la agenda o el temario, en otras palabras. Por ejemplo, el tema 1 es Introducción a las herramientas tecnológicas ofrecidas por Google para mayor rendimiento y eficiencia en las labores de la institución y en el aprendizaje de los estudiantes, que están disponibles tanto en navegador como para teléfonos móviles. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que sería Google Workspace. Vamos a aprender de qué se trata, qué es, para qué sirven, qué viene contenido en ese paquete y darle provecho o darle el uso adecuado de toda esta herramienta. El tema 2 que vamos a ver también sería el correo institucional en Gmail. Sé muy bien que muchos sabemos que es un correo, para qué sirve, y hemos utilizado un correo personal en Gmail, pero también necesitamos saber cómo trabajar el institucional que se nos proporcionó acá en la institución. Veremos que Gmail para qué sirve, vamos a aprender a abrir el correo, vamos a navegar por el espacio de trabajo, vamos a verificar los correos recibidos, envío de correos, creaciones de contactos, creación de firma y configuraciones adicionales a esto. Luego hablaremos de las demás herramientas en los demás talleres. La agenda, cabe de mencionar que hay más herramientas todavía de las que están puestas en la agenda, solo que se las vamos a estar dando a conocer más adelante. Por ejemplo, en el taller de hoy hablaremos sobre la introducción y sobre Gmail. En el siguiente taller, que será el próximo jueves, hablaremos sobre Classroom, que es la plataforma aula virtual de aprendizaje online. Hablaremos de Drive, que es el servicio de alojamiento de archivos en la nube. Hablaremos de Meet, que es la herramienta de videoconferencia. También tendremos un apartado para una herramienta llamada ApowerRep, Canva y otra herramienta de edición de video, así como Filmora y otra más por ahí. Entonces, para que tengamos en cuenta, ¿verdad?, todo lo que nos prepara el taller del día de hoy y todos los talleres restantes. Por ejemplo, vamos a hablar un poco sobre lo que es Google Workspace. Bueno, el Workspace, anteriormente conocido como G Suite, es un servicio de Google que proporciona varios productos de Google con un nombre de dominio personalizado por el cliente. En nuestro caso, @sanluisbeltranchinandega.edu.net. Es por eso que nuestro correo electrónico es nuestra inicial de nuestro primer nombre, nuestro apellido completo, el primer apellido completo, y luego el dominio. Este dominio es institucional. Entonces, cuenta con varias aplicaciones, tanto web como móviles, en otras palabras, ¿verdad? Son funciones similares, por ejemplo, a la suite de ofimática tradicional, que es, por ejemplo, el Word, el Excel, el PowerPoint, entre otras. Pero este incluye el Gmail, el Meet, el Drive, el Doc, el Calendar, entre muchos otros que vamos a estar aprendiendo a manejar. Entonces, el Workspace no es más que una suite, es decir, una cajita contenedora de muchas herramientas tecnológicas que nos ofrece Google, tanto para empresas o empresarial como para lo institucional o académico, en otras palabras. Esta suite o estas herramientas están disponibles en la Google Play o en la App Store
para poder instalarlas localmente en tu celular o también desde un navegador principal. Incluso en el mismo navegador de tu teléfono móvil también podemos hacer uso de toda esta herramienta. Así que está al alcance de todo, lo cual es un poco más liviano que algunas otras herramientas. No ocupa mucho almacenamiento, tampoco requiere de demasiados datos, ¿verdad? Internet, no, el consumo es muy liviano en todos los aspectos. Por eso es una de las ventajas de esta suite. En el taller de hoy nos vamos a enfocar en Gmail. Entonces, Gmail es la abreviación de Google Mail. No sé cuántos sabían eso, pero es bueno aprender cada día una cosa nueva. Es un servicio de correo electrónico proporcionado por la empresa estadounidense de Google desde el 1 de abril del 2004. Tras más de 5 años en fase beta, o sea, en fase de prueba, el 7 de julio del 2009, Gmail pasó a ser considerado un producto terminado. Las cuentas básicas de Gmail son gratuitas, pero Google se remunera mostrando anuncios al usuario, mientras que la versión para empresa es de pago, está libre de publicidad. Es por eso que a nosotros no nos aparecen publicidades o cosas así, sino porque nosotros pagamos un dominio por aparte, el cual es empresarial y nos ofrece incluso más herramientas de las que un Gmail normal nos podría o personal nos podría ofrecer. En el siguiente apartado ya hablaremos de la práctica. Recordemos que estos talleres es 20% teoría y 80% práctica. Entonces nos vemos en la práctica. Sean bienvenidos a la parte práctica de nuestro taller. Recordemos que estamos enfocándonos en Gmail. Entonces vamos a empezar. Lo primero que debemos de hacer, yo lo estoy haciendo desde una computadora, ustedes lo pueden hacer desde su teléfono, laptop o PC de escritorio, como ustedes gusten, es entrar a la parte del navegador. Entramos al navegador de Google y luego le damos en iniciar sesión. Una vez que nosotros le hayamos hecho clic en iniciar sesión, se nos aparecerá una nueva ventana en la cual vamos a configurar nuestro perfil de Google Chrome. Le damos en iniciar sesión, nos aparecerá el correo donde tenemos que digitar nuestro correo. En mi caso, por ejemplo, es soportetecnico@sanluisbeltran. Vendría el dominio chinandega.edu.ni. En su caso, pues debería de ser la parte de su inicial y su apellido, seguido del dominio. Una vez que yo le doy siguiente, nos va a aparecer nuestra contraseña. La contraseña es C mayúscula SLB 2022, fleca o asterisco. Esto era cuando se le entregó por primera vez el correo institucional. Entonces es una contraseña predeterminada. Luego de dar esa contraseña, nosotros procederíamos a cambiar ya la contraseña que vamos a manejar. Yo en mi caso, pues de hecho ya lo hice y pues no tendré que replicar eso, simplemente pues para la explicación. Una vez que nosotros ya hayamos accedido a nuestro correo institucional, vamos a irnos a Gmail. Ok, una vez estando en nuestro correo institucional, vamos a ver las diferentes funciones que nuestro correo nos ofrece. Por ejemplo, en la pestaña principal que dice correo, tenemos los recibidos. En este caso tenemos 3 pestañas. El principal, el social, es si nosotros tenemos vinculado este correo a nuestras cuentas, por ejemplo, de Facebook, de Instagram, de Twitter, etcétera, pues entonces todas esas notificaciones se nos llegarán en esta pestaña. Luego la pestaña promociones es por si lo tenemos registrado en alguna herramienta tecnológica. En este caso yo lo tengo en Clipchamp, lo puedo tener en Canva incluso, o en algún otro herramienta que necesite como Small PDF y demás. Entonces por los momentos eso. Luego podemos configurar nuestro correo institucional. Le damos acá al icono de configuración y podemos poner, por ejemplo, la densidad de nuestro correo. Si es predeterminado, se verá de esta manera, normal, incluso más compacto, para que se vean más correos incluso. En lo personal me gusta dejarlo normal.
Luego tenemos los temas. En este apartado nosotros podemos escoger diferentes temas para nuestro correo electrónico. Es decir, por ejemplo, decido el tema ninja, o por ejemplo podría ser esta montañas o el contraste normal de Gmail. Entonces ya lo pueden ustedes ir personalizando. A mí pues me gusta en lo personal pero por cuestiones de el video lo voy a dejar predeterminado. Ok, siguiendo con las configuraciones, después tenemos el tipo de recibido, es decir, si nosotros deseamos dejar los correos importantes o que marquemos importantes primero, o si no, los no leídos. Se fijan, nos aparecen ahora dos pestañas, los no leídos y todos los demás. Entonces también podemos dejarlo como los destacados por estrellita, que luego les voy a enseñar cómo es eso, o si no, pues personalizarlo. En mi caso lo dejo predeterminado con las tres pestañas predefinidas. Si ustedes desean ver los no leídos primero, pues ya lo dejarán así, que es lo más recomendado, cualquiera de esas dos. Siguiendo en la parte de la configuración, tenemos un panel de lectura, es decir, lo podemos dejar sin división o por ejemplo dividirla en dos pestañas, en los cuales por ejemplo si doy clic en un correo me aparece como una vista previa, ¿no?, de ese correo sin perder los demás que yo ya tengo. Por ejemplo, de esta manera yo puedo llevar o verlos de esta mejor manera sin perderlo. O puedo dejar los recibidos abajo. Si se fijan, por ejemplo, quiero ver este correo y dividirlo de esta manera, que más de alguno pues le va a dar algún uso a eso, ya que lo normal es darle clic y que te aparezca, pero perdés esta vista que está por acá. Entonces eso es la parte de navegación o configuraciones previas sobre el correo de Gmail. Luego vamos a tener los destacados, que aquí guardamos, por ejemplo, si este correo es importante o lo quiero destacar, pues entonces lo marco con la estrellita, y luego ya voy a tener aquí una sección de solo los correos que yo marque como destacados en este caso. Luego también podemos marcarlos como importantes, es decir, podemos seleccionar el correo y le digo que lo voy a marcar como importante, o en este caso con alguna otra etiqueta. Por acá tengo que lo marco como importante. Ya luego me aparecerá este correo en otra pestañita predefinida como importante. Por acá voy a tener los correos enviados, los borradores, que son los que quiero escribir y no lo envié al final, y luego el spam. El spam es importante revisarlo, porque muchas veces, no sé si les ha pasado, que te envié el correo pero no me ha llegado. Entonces revisa tu spam, que probablemente Gmail lo tomó como una cuenta spam. Entonces al final, si tenemos algún spam y no es, entonces solo le decimos que queremos marcarlo como que no es spam. Entonces si no, pues lo dejamos ahí en esa carpetita de spam, que más que todo son como publicaciones engañosas y otras cosas por ahí demás. Ok, entonces por ejemplo, a la hora de redactar un correo electrónico tenemos varias opciones. Por ejemplo, esto que están viendo por acá es el tema de firmas. Entonces si yo me vengo a la parte de firmas, por ejemplo, le puedo decir sin firma, o puedo crear una firma predeterminada. En este caso yo tengo una firma que se llama soporte técnico. ¿Cómo hago eso? Bueno, me voy a la parte de más y le digo que quiero, por ejemplo, administrar etiquetas. En este apartado, si se fijan, ya tenemos como configuraciones más avanzadas de las configuraciones que tenemos por aquí. Entonces, en este caso, si yo me vengo a general y bajo, por acá tendré el apartado de firma. Entonces, creo una nueva firma. Por ejemplo, en este caso puedo crear una nueva firma, le pongo un nombre y luego me va a permitir escribirle lo que yo desee. En este caso, pues yo tengo una firma personalizada para correos que quiera hacer una proforma o que necesite informar algo o enviar un reporte.
En este caso incluso podemos añadir una imagen. Ya el tema de las imágenes lo vamos a ver con Canva, sobre qué tamaño tiene que tener estas imágenes para que pueda calzar bien esta firma. Incluso la podemos hacer esto mismo que está acá, que está escrito normal, hacerlo de manera digital con Canva y poner una firma ya personalizada. Entonces en este caso ya aquí ya tenemos una firma hecha. Entonces si por ejemplo nos vamos al apartado de redacción, podemos decir si lo queremos con firma o sin firma. Ok. Luego la parte de los envíos de correo. Por ejemplo, vamos a definir bien para qué sirven estas tres opciones. Por ejemplo, el primero es para hacia quién principalmente va dirigido este correo. Es decir, por ejemplo, yo puedo enviar un correo a dirección general. Puedo decirle el CC significa con copia de carbón, es decir, a quién se lo quiero reenviar por una manera, o con copia a quién. Yo le puedo decir que este correo va a tener copia hacia subdirección académica. Y el CCO es con copia de carbón oculta. Es decir, por ejemplo, si yo se lo quiero enviar a administración. Un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Administración, ¿le va a llegar el correo? Sí, pero ni dirección general ni subdirección general se van a dar cuenta que yo estoy enviando este correo a esta persona, que sería administración. Es decir, que él queda oculto en el envío de este correo. Entonces, por ejemplo, asunto, le puedo decir informe. Informe del mes de mayo, un ejemplo. Redacto mi correo. Redacto mi correo y simplemente luego puedo adjuntar un archivo incluso. Le digo que lo voy a adjuntar, el archivo lo puedo adjuntar desde mi computadora. Lo puedo subir y listo, no hay ningún problema. A este correo le podemos cambiar la tipografía. Le podemos cambiar incluso el color a esta tipografía. Bueno, aquí lo subrayé. Bueno, este es el color de fondo. Y luego podemos cambiarle el color del texto. Por ejemplo, de esta manera, por si queremos resaltar algo súper importante, ¿verdad? Entonces podemos dejarlo de esta manera, un ejemplo. ¿Ves? Entonces podemos también hacerlo de manera itálica, subrayar alguna parte que nosotros deseemos. Podemos darle alineación incluso al correo. Podemos hacer una lista enumerada. Podemos hacer unas viñetas y muchas otras cosas más. Por ejemplo, tacharlo. Seleccionamos el texto y le decimos que lo queremos tachar o dejarlo como estaba predefinidamente. Ok, incluso aquí pues puedo tener un, como en Word, la parte de que me lleve hacia como lo tenía originalmente. Entonces por esa parte incluso ya Gmail me puede dejar insertar algún vínculo o un hipervínculo, insertar algún emoji también, subir un archivo desde el Google Drive, subir una imagen si lo deseo, o incluso puedo activar y desactivar el modo confidencial. Es decir que, por ejemplo, le puedo decir que este correo puede vencer en una fecha predeterminada. Por ejemplo, vence en un día y se borra automáticamente. Y, por ejemplo, si lo quiero proteger con contraseña o sin contraseña. También le puedo decir que la persona destinataria no puede reenviar, por ejemplo, el correo. Es decir, le llega a él y ya, listo, solamente. Entonces, eso por la parte de la redacción de correo. Y por último, la parte de las firmas, que aquí es donde le digo que podemos escribir la firma sin ningún problema. Si yo lo cierro, esto me va a quedar en borradores. Entonces luego lo único que tengo que hacer es eliminarlo de los borradores.
En papelera me va a quedar todos los borradores que yo ya he hecho y simplemente le digo que me vacíe la papelera. Luego tenemos los propuestos, incluso podemos programar algún correo electrónico y todos sin categoría. Todo, aunque yo los tenga categorizados, me va a aparecer todos sin necesidad de armar etiquetas o demás. Y para ir acabando, pues vamos a tratar de configurar ciertas cositas. Por ejemplo, en general tenemos por acá el deshacer el envío. Por ejemplo, todos sabemos que o no ha pasado que enviamos un correo electrónico pero queremos eliminarlo. ¿Cómo hacer eso? El detalle está que una vez que el correo haya sido enviado no lo podemos eliminar, pero podemos decirle el tiempo, si son 5, 10, 20 o 30 segundos en los cuales yo tengo para poder eliminar ese correo. Por ejemplo, suponiendo que voy a enviar un correo y me he equivocado, entonces yo le doy enviar al correo y aquí me aparece, yo tengo 30 segundos para deshacer el envío de este correo. Luego simplemente lo quito del borrador y lo quito, digamos, de la papelera, o modifico y envío el correcto. Entonces, eso es algo muy importante que debemos de configurar por cualquier cosa, ¿verdad? También el tamaño máximo de páginas, que son 50 correos, lo que me va a mostrar en la página principal. Tenemos las estrellitas, podemos ir utilizando incluso esas estrellitas y podemos hacer etiquetas. Por ejemplo, con la parte de las etiquetas es muy importante crear, por ejemplo, una etiqueta. Yo voy a crear una etiqueta que se llame Cira, por ejemplo. A esta etiqueta le voy a dar un color. Supongamos que le daré un color naranja. Entonces, por ejemplo, si yo sé que yo tengo una lista de correos sobre esto, por ejemplo, puede ser primaria, secundaria o demás. Entonces yo, por ejemplo, puedo seleccionar, si yo sé que esta persona, solo hablamos del ejemplo del soporte técnico del Cira, le digo que lo voy a agregar al Cira, simplemente al Cira. Entonces, una vez que yo esté navegando, si yo me voy a Cira, voy a tener guardado todos los correos que tengan que ver sobre esta etiqueta. Así también, por ejemplo, si yo me voy acá a los puntitos que tenemos aquí o al Google Apps, como se conoce, y abro en otras pestañas la aplicación de contactos, yo puedo crear contactos. Por ejemplo, creo un contacto o crear varios contactos. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a escribir todos los correos electrónicos que yo quiera agregar a mis contactos. ¿Para qué sirve eso? Para que, por ejemplo, cuando vayamos a redactar un correo, por ejemplo, si yo necesito estárselo enviando a muchísimas personas, yo simplemente le doy un nombre a esos contactos. Por ejemplo, etiquetas también. Puedo hacer etiquetas dentro de los contactos. Es decir, puedo crear una etiqueta que se llame primaria. Puedo crear otra etiqueta que se llame secundaria y enviar correos masivos, por ejemplo. Entonces yo aquí tengo una etiqueta llamada Cira donde tengo todos estos contactos. Es decir, si yo ahora vengo y le escribo Cira, automáticamente me aparecen todos y cada uno de los correos que yo ya tengo guardado en mi app de contactos sobre esta etiqueta. Si yo escribiera, por ejemplo, secundaria, en dado caso yo redacto acá y le digo que voy a enviárselo a secundaria. Como ahorita no tengo ningún contacto guardado, pues simplemente le diría secundaria y guardaría acá en esta etiqueta todos los contactos que sean, ¿verdad?, de secundaria. Primero lo agregaría, crear los contactos acá o crear varios contactos. Simplemente una vez que ya los tenga guardados, pues simplemente lo agrego a esa etiqueta. Creo que eso sería también la parte de los correos masivos, para no tener que estar copiando cada vez que necesite
cada uno de los correos a los que les voy a enviar. Entonces, si ya sabíamos el uso de estas herramientas o estos atajos, como lo queramos llamar, bien. Si no, pues ya tenemos cómo organizarnos y cómo sacarle un buen provecho o el máximo provecho a esta herramienta. Nos veríamos en el otro taller, en el otro apartado, el día jueves, sobre el siguiente tema, que vendría siendo el Google Classroom combinado con la clase de Canva. Entonces, por ahí lo dejamos.